Hola, buenas noches. Qué bueno que estoy nuevamente con ustedes. Habíamos prometido que cada martes íbamos a compartir consejos acerca de atención al usuario o atención a los pacientes. Y ustedes, nuestra comunidad, quedó de enviarnos preguntas o plantearnos situaciones que les ocurre en el día a día para que nosotros les demos pues las recomendaciones. Así es que hoy quiero compartir con ustedes dos consejos acerca de estas situaciones que nos están planteando. La primera pregunta que nos llegó o la primera situación que nos llegó, ¿qué hago con esos clientes que son enojones? ¿Cómo yo puedo manejar esa situación? Entonces, ¿qué les puedo decir? Tenemos que entender primero que cada usuario, cada cliente es un individuo y que como individuo tiene su propio temperamento, tiene una serie de, aparte de conocimientos y demás, también una serie de frustraciones, de situaciones que nosotros en el fondo no necesariamente conocemos. Entonces, ¿qué nosotros debemos de garantizar? Que en ese proceso de atención tenemos que identificar de dónde proviene ese enojo. ¿Ese usuario es enojón porque es parte de su temperamento? ¿O este usuario está enojado con algún aspecto de mi servicio o con algún aspecto del proceso como tal que él está viviendo con nosotros? Entonces yo tengo que deslindar una cosa de la otra. Tengo que aprender a identificar si realmente el usuario está enojado porque es parte de su temperamento, parte de las situaciones que él quizás viene cargando, o si es algún tipo de situación que él haya vivido con nuestro proceso lo que hace que él esté enojado. Entonces, en ese sentido, pues una vez yo identifico eso, pues voy a poder dar una respuesta oportuna, voy a poder realizar una mejor gestión de ese temperamento de ese usuario. Entonces, ¿qué es importante cuando yo tengo contacto con el paciente, cuando es un paciente que regularmente viene y siempre está enojado? Pues que yo lo trate con el mismo nivel de amabilidad, de cortesía, el tratar de evitar ponerme a su nivel. Recuerden que yo como prestador del servicio debo de tener autocontrol, debo de tener inteligencia emocional. Quizás ese usuario va a necesitar una dosis adicional de paciencia, de empatía, de rapidez en el proceso, de preguntarle, cuénteme cómo usted se siente en el día de hoy, hacerle preguntas que lo desactiven un poquito de su enojo y obviamente enfocarnos en ofrecerle un servicio lo más rápido y con la mayor calidez posible para evitar ponerle carga adicional a ese sentimiento pues que ya ese usuario trae. Y la otra situación que me planteaban era, ¿qué puedo hacer con ese paciente, con ese usuario, que cada vez que él viene, él me genera una especie de boicot en la sala de espera porque él quiere que le den prioridad para la atención? Él quiere que lo atiendan súper rápido y demás. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de acciones, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de usuarios. ¿Qué nosotros debemos hacer? Debemos de acompañar al usuario con información y con educación acerca del proceso. Lo primero es garantizar que realmente el usuario no tenga ningún tipo de condición que amerite ser priorizado. Por ejemplo, si es una persona de la tercera edad, un envejeciente, si es un usuario que tiene algún tipo de discapacidad, o de repente es un familiar que está acompañando al paciente que sí tiene algún tipo de discapacidad, o es una paciente embarazada. O sea, descartar que el paciente realmente no tenga ningún tipo de condición en particular que amerite ser priorizada. Una vez yo descarto eso, pues entonces debo de orientar a ese usuario y explicarle cómo funcionan nuestros procesos, porque puedo hacerlo en un momento determinado, puedo hacerlo la primera vez, el tratar de agilizar el proceso de atención para ese usuario, pero si ya yo me doy cuenta que forma parte de su estrategia, entonces debo acompañar esa atención con educación y con orientación, explicarle, mire señor, por ejemplo, señor Pedro, señor Juan, como se llama el usuario, recuerde que nosotros tenemos un proceso para atenderlo, o sea, quisiéramos hacer el proceso lo más rápido posible y estamos haciendo lo mejor
para que el proceso fluya. Sin embargo, debemos de respetar también a los usuarios que han llegado primero que usted, que también tienen ya pues unos minutos haciendo esa fila o están en esa sala de espera. Entonces, recuerde que una vez usted llega, debe de tomar un turno, debe de esperar a que los demás usuarios también se vayan atendiendo y nosotros con muchísimo gusto le vamos a ofrecer la atención. Entonces, es importante en ese sentido ser primero respetuoso con el usuario, tampoco nosotros ponernos, por ejemplo, a su nivel, pero debemos también, con respeto, pero con firmeza, explicarle al usuario cuál es el proceso de atención y que no debemos violentar el derecho que tienen los demás, que ya igualmente llegaron, que igualmente están haciendo su fila. Entonces, ahí pues mi recomendación es acompañar a ese usuario con información y educación. Y adicional, pues le puedo dar recomendaciones. ¿Qué pudiera hacer ese usuario cuando nos vuelva a visitar para que su proceso de atención sea más rápido? Por ejemplo, recomendarle quizás llegar a una hora diferente, recomendarle si tengo otros canales, por ejemplo, de atención, el que lo utilice para que vaya agilizando, para que vaya avanzando. O sea, tengo que identificar en función del centro, en función del servicio, en cómo fluye ese proceso, cuáles son esas recomendaciones que yo le daría a este usuario para evitar que cada vez que él venga, pues me genere el mismo boicot. Pero aquí lo más importante es el poder garantizar el derecho de todos los pacientes, porque si accedo a eso, pues obviamente voy entonces a tener esa situación cada vez que ese usuario me visite. Así es que yo espero que estas recomendaciones les hayan servido y pues les invito a que sigan compartiendo a través de nuestras redes sociales sus inquietudes y cada martes nosotros vamos a estar respondiéndoles con muchísimo gusto. Así es que cuídense mucho y bendiciones.